Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Bedoya, profesional de apoyo en la Coordinación Nacional de Egresados. Es un gusto tenerlos a todos ustedes hoy en nuestra conferencia de empleabilidad, pues denominada Entrevista Efectiva, con nuestra organización aliada Una Mente Feliz, pues todo esto en el marco de las capacitaciones de empleabilidad y emprendimiento que hemos venido a realizar últimamente. Eh, Espero pues todos se encuentren bien. No sé desde dónde se están conectando. Me gustaría que me escribieran en el chat pues, más o menos para tener un sondeo de aquí dónde están conectando. Yo les estoy hablando desde Bogotá, con todo su frío, que también nos acompaña. Así que si me pueden escribir en el chat pero desde dónde nos están. Miren, nos están escribiendo de Cali, desde Medellín. Generalmente nos escriben desde Ibagué, también nos estaban escribiendo las veces pasadas. Pero mira, ahí está Medellín. Medellín creo que no está las veces pasadas, no sé. Cali, Montería, Bogotá, Cartagena. Ah, mira, ahí está Ibagué. Em, Ibagué. Bueno, me alegra en serio de verdad tenerlos a todos ustedes. Em, También si nos pueden escribir de qué programa, no sé, de qué programa son egresados, para también saber cuáles son los que más participan. En la administración de empresas, Marta Puelo. De Contaduría Pública, mira, Carmen Cristina Barrera nos pregunta que si este taller va dirigido para todos los egresados sin importar la edad. Claro que sí. Estos talleres de empleabilidad son para toda la comunidad de egresados que hacen parte de nuestra comunidad académica en la San Martín. Ya tenemos de medicina, ingeniería de sistemas, administración de empresas, finanzas. Es una entrevista, un taller pues multicarreras. Esto es aplica para todos hasta para los mismos que estamos aquí de la coordinación también nos sirve, pues porque pues, no dejamos de ser profesionales, ¿no? Bueno, de antemano, muchas gracias por su participación, por su asistencia. De verdad, nos alegra mucho a la oficina y pues en sí a todas las San Martín nos alegra tenerlos con nosotros. A continuación, pues los dejo con nuestra conferencista el día de hoy, Ana Cristina Barbosa, especialista en gestión humana, quien posee más de 20 años en temas de desarrollo e implementación de políticas y programas de formación, desarrollo y bienestar y clima organizacional. Entonces, Ana Cristina, pues son todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bienvenidos todos a este taller de entrevistas efectivas. Por ahí estuve escuchando que están conectados de diferentes ciudades, de diferentes carreras y por supuesto bienvenidos absolutamente todos. Hoy nos encontramos con Adriana Miranda, quien también hace parte del equipo de Una Felizmente. Hola, Adri. Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. Espero que aprendan muchísimo y que sean muy participativas para que esta conferencia sea muy provechosa para todos. Así es, Adri, gracias y gracias por recordarles el tema de la participación. Queremos invitarlos a ustedes a que por medio del chat, que es nuestro medio de comunicación, para que no se nos desorganice mucho, podamos preguntar todo. Aprovechen todo este espacio que la universidad les está generando para que ustedes tengan esos tips y toda esa información que nosotros les vamos a dar. Si tienen dudas, bienvenidos todas las dudas para que podamos avanzar con el proceso. No nos dejen hablando solas a la pantalla, queremos interactuar con ustedes. Y este es un taller que a nosotros nos encanta mucho porque es un taller que si ustedes lo aprovechan y quieren participar, hay una parte donde le vamos a pedir los que quieran participar haciéndoles unas preguntas de las entrevistas y retroalimentándolos frente a sus respuestas. Así es que los invito a que vayan pensando quiénes se van a animar a prender su cámara, a activar su micrófono, a que les hagamos las preguntas y por supuesto a que nos autoricen a retroalimentarlos como parte de este ejercicio y de generarles ese valor a ustedes. Pero antes de empezar, queremos con un jueguito empezar y voy aquí a compartirles dos preguntas con las cuales queremos empezar
Vamos a compartir aquí un link que les pido que, por favor, por el chat nos ayuden a irlo contestando. Aquí les vamos a ir contando mientras ustedes nos ayudan a responder estas preguntas o que vayan ingresando. Escríbanos si tienen alguna duda y vamos avanzando en cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy para que ustedes, mientras ustedes nos van contestando estas preguntas que les vamos a realizar. No sé si tengan si tienen algún problema para ingresar, por favor nos cuentan y con muchísimo gusto nosotros vamos avanzando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy el tema son entrevistas efectivas. Seguramente ya tienes tu hoja de vida, ya te hicieron un filtro telefónico, ya te llamaron de pronto algunas pruebas y llegó ese momento de la entrevista. Por supuesto, es un momento que es de mucha atención para las personas que van a la entrevista y lo que queremos hoy es darles esos tips, qué es lo que debes hacer antes, durante y después de la entrevista, porque hemos separado los temas así. Y por supuesto vamos a tener tips tanto para entrevista presencial como para las entrevistas virtuales que con todo este tema de la pandemia cogieron mucho auge. Entonces vamos a ir mirando cuáles son esos temas que vamos a revisar hoy. Vamos a ver cuáles son los tipos de entrevista. Hay varios tipos de entrevista que necesitamos identificar para saber cómo nos movemos en ellas. ¿Qué debo hacer antes de la entrevista? ¿Cuál es el desarrollo de la entrevista? Llego a la entrevista, me hacen unas preguntas. ¿Qué debo hacer? Y aquí es donde los vamos a invitar a que vayan pensando, los que deseen participar, activando cámara y video para poder hacer esta simulación. Las preguntas frecuentes que se realizan, no vamos a poder ver todas las preguntas, pero sí vamos a revisar algunas que son fijas que nos van a hacer. ¿Y qué debo hacer después de la entrevista? ¿Hay que hacer algo después de la entrevista? Efectivamente, así es. Entonces, no sé si ya han podido ingresar al ejercicio. Vamos a ir presentando. Tenemos dos preguntas que queremos hacerles y es ¿cómo te sientes cuando te presentas a una entrevista? Bueno, aquí lo que vemos es contenta, qué bien. Nerviosa, la mayoría de las personas por supuesto se sienten nerviosa y es normal sentirnos nerviosos. Realmente eso es un momento donde yo tengo que ir a exponer, a venderme, como digo yo, frente a una persona que de pronto no conozco y ante una situación que es, quiero ese trabajo. Ansiosa, por supuesto, contenta, con expectativas, positiva, muy bien, que se mantengan positivos, animados, con ansiedad, con curiosidad, efectivamente, con una expectativa muy grande, segura. Sí, muy bien, qué bueno que la persona que dice segura lo escriba porque a veces las personas no se sienten seguras y una de las cosas que queremos recomendarles es que siempre debes ir primero seguro, pero para poder ir seguro debes haber preparado y debes haber revisado tu entrevista y la información que vas a mencionar en la entrevista. Bueno, aquí hay 11 personas que se conectaron y que nos colaboraron con las preguntas. Vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Cuál es esa pregunta más difícil que te han hecho en una entrevista? Cuéntanos cuáles son esas preguntas que ustedes dicen, oiga, esta no sabía que me la iban a hacer o no tenía ni idea que no tenían ni idea que eso lo preguntaban en una entrevista. Y ahora realmente nosotras que hacemos procesos de selección a veces nos comparten unas preguntas que de verdad queda uno como sorprendido. Así es que los invitamos, no sé si han podido pasar ya a responder esta pregunta, no vemos ninguna respuesta aún. Son solo dos preguntas que les vamos a hacer para poder iniciar este proceso. Sabemos que hay personas que están conectadas de diferentes carreras, de diferentes ciudades. Bienvenidos a todos los que siguen ingresando. En el chat lo que hicimos fue compartir un link para que nos ayuden contestando estas preguntas. No sé si nos escriben por el chat si han tenido dificultades para escribir las respuestas porque no hemos visto. Bueno, aquí ya empezaron a aparecer.
Tenemos una que dice, ¿por qué crees que no deberíamos contratarte? Esa es una pregunta que están haciendo recurrentemente y ahorita vamos a ver cómo deberíamos responder a esa pregunta. ¿Qué tipo de pacientes no me gusta atender? ¿Cómo explicarle que tiene catarata a un paciente analfabeto? Ok, eso es un poco, esas preguntas también es un poco de esas situaciones o esos casos que ponen en las entrevistas para evaluar qué puedes contestar tú. A veces eso no tiene una respuesta ni buena ni mala, simplemente lo que quieren identificar es cómo resuelves tú esa pregunta. Otra pregunta que hacen frecuentemente es para mí la diferencia entre habilidades y cualidades. Creo que esta pregunta de mucho cuidado en responder. O sea, te preguntan cuál es la diferencia entre habilidades y cualidades. Adri, no sé si tú nos puedas ayudar a contestar y de una vez aclarar cuál es esa diferencia. Sí, bueno, cuando hablamos de habilidades, son ese tipo de competencias que nosotros tenemos para desarrollar una labor. Ahí en habilidades hay que tener cuidado porque puede que sean habilidades tanto técnicas, que son ya manejo de algún programa o algún dominio en específico en un software o algo, por ejemplo, si es médico, historia clínica, algún reporte que tenga que hacer uno específicamente para la consecución o para la realización de la labor. Eso hablamos de habilidades técnicas. Cuando hablamos de habilidades blandas, ya hacemos referencia a esas características de nuestra personalidad que también son un plus al momento de conseguir un empleo. Por ejemplo, habilidades blandas son buenas habilidades para la resolución de problemas, orientación al detalle, o si eres una persona con buenas habilidades comunicativas, entonces ahí vamos a hacer como la diferenciación. Toca ahí ser muy, como dice ella, muy cuidadoso en responder si habilidades blandas o habilidades técnicas. Y en cuanto a cualidades, ya van más relacionadas también como cómo eres tú como persona, cómo te desenvuelves en otros ambientes diferentes a los laborales. Ya es como conocer un poquito más a nivel de la persona, diferente como al contexto laboral. Así es. Entonces, ahí vamos aclarando también las dudas que han surgido de estas preguntas. Gracias, Adri. Te hablan de contextos diferentes al entorno laboral. Generalmente las personas piensan que como es una entrevista laboral, solo pueden enfocarse en temas laborales y no es así, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es mi defecto? Por eso es súper importante tener claro cuál es tu defecto, tus debilidades. Para ir a una entrevista me debo preparar y debo tener claro quién soy yo. Quiero que se lleven este concepto. Una entrevista, hagan de cuenta que es una venta de un producto. Ese producto son ustedes. Si ustedes van a vender, por ejemplo, un lapicero, ustedes saben cuál es el material del lapicero, de qué colores se encuentran en el lapicero, cuál es el precio de ese lapicero y cuáles son los beneficios que tiene. Exactamente igual, cuando ustedes van a una entrevista, deben saber quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora o debilidades, cuál es la contribución que yo le puedo dar a esa empresa, cuál es el valor agregado. Eso lo deben tener claro. Y aquí lo dicen también, ¿cómo puedes solucionar en 5 minutos los problemas utilizando el DOFA? Eso es más orientado a casos o cuando hacen assessment center, que es ahora vamos a ver como los estilos de las entrevistas, donde ya te ponen unas pruebas para identificar que tú tengas esas habilidades o cualidades que requiere el cargo. ¿Cuál de las personas entrevistadas contrataría yo? Eso es un tema para revisar, para el criterio que tú tengas, cómo te desenvuelves, cómo te comunicas, y ahí es importante que también te evalúes a ti, ¿no? Tú también te serías una persona, tú deberías ser esa persona a contratar por las fortalezas que tienen, nunca por decir cosas malas de los otros candidatos. ¿Qué le puedes aportar a la empresa? Ese es tu valor agregado, es importante que lo tengas claro. Las debilidades ya, ¿cuánto aspiro a ganar? Dado que si manifiesto mucho pensarán ambición y poco muchas aspiraciones. Aquí un mensaje importante, tú debes tener claro cuánto vales tú primero. Cuánto esos conocimientos, experiencia en el mercado lo pagan. Hay muchas encuestas salariales gratuitas que encuentras en internet donde tú puedes identificar cuánto lo pagan. Pero si no tienes eso, fíjate en el último salario. ¿Sí? Si ese salario, es que ya estudié, ya tengo una maestría, pues por supuesto tu salario puede aumentar. Revísalo, haz un ejercicio de cuánto es el presupuesto mínimo con el que tú puedes vivir, cuál es lo mínimo.
mi mínimo es 2 millones de pesos para pagar arriendo, servicios. Sobre eso esa es tu base, tú no puedes bajarte de eso, ¿sí? Pero de ahí para arriba implica experiencia, implica conocimientos, especializaciones, conocimientos, certificaciones, habilidades en algunas metodologías específicas que el mercado lo requiere y que eso vale. Entonces, es importante que ustedes ese tema del salario lo tengan claro desde lo que ustedes valen, porque ahí empieza todo el proceso. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que te ha tocado manejar? El problema es que toca mentir porque fue el trato tóxico con los jefes, dueños y directivos sin hablar mal de ellos. Ojo, no toca mentir, simplemente no lo digas. El hecho de no mencionar algo no significa que estés mintiendo. Y cuando te preguntan sobre la situación más difícil que te ha tocado manejar, tú te puedes, y te invito a que la veas desde algo que fue muy retador para mí, que me costó trabajo, pero lo logré. Un proyecto, una implementación, un equipo, pero que al final el resultado fue positivo. Si te vas pensando solo en esa parte difícil y negativa, pues lo que vas a mostrar en tus respuestas va a ser esa parte tóxica de tus jefes y por supuesto eso no es conveniente mencionarlo en una entrevista. Y si fue así, también te invito a que empieces como a solucionar ese tema, porque muchas veces en las entrevistas los reclutadores identificamos eso y empezamos a indagar. Y por supuesto no es fácil uno estructurar algo que que le está costando trabajo, que no todavía le duele, mencionarlo de una manera bonita en una entrevista. No es fácil, definitivamente. Entonces, la invitación es que si alguno de ustedes tiene alguna situación, porque algún jefe no fue chévere, porque ustedes renunciaron por eso, sanen ese tema, estructuren cuál va a ser la respuesta que van a decir y háganlo de la mejor manera, nunca hablando mal de los jefes ni de los directivos. ¿Y por qué medio te informas? No entiendo el tema de la pregunta, es ¿por qué medio te informas? Puede ser si es por un medio de comunicación, por televisor, por el radio, por las redes sociales, por periódicos, por investigaciones, de pronto puede ser por ahí. Bueno, pues está muy participativos. Muchas gracias por la información que nos dieron. Creo que es muy valiosa y aquí empezamos a darles a ustedes también otra información sobre, a ir avanzando sobre esas respuestas que podemos dar en una entrevista. Entonces, vamos a iniciar con cuáles son esos tipos de entrevistas, Adri, que encontramos ahora y a los que nos podemos preparar. Sí, existen ya diferentes tipos de entrevista y eso va a depender como de la modalidad en la que esté también la empresa, digamos el nivel de urgencia o cómo sea la política interna para manejar en los procesos de selección. Existen las entrevistas presenciales que son las más comunes. Esta entrevista consiste en que uno tiene que acercarse a las oficinas de la compañía y directamente se tiene una entrevista, ya sea con la persona de recursos humanos, con el jefe, con el director, con el gerente, pues ya va a depender como de las fases del proceso de selección, pero es eso, directamente nos acercamos con la persona con la cual vamos a tener la entrevista. Las entrevistas a distancia o entrevistas remotas o virtuales, pues ya hacen referencia a la utilización de algún equipo tecnológico para nosotros poder entablar el proceso de entrevista. Entonces ya es si nos tenemos que conectar vía algún programa en específico que más adelante lo vamos a ver y pues ahí vamos a desarrollar todo el proceso de la entrevista a distancia. Esto facilita mucho el tema porque con la pandemia fue utilizado mucho este aspecto, dado que pues era la única opción que se tenía para el tema de la contratación de las personas, entonces esta es una muy buena alternativa, pero hay que tener aspectos en cuenta que más adelante lo vamos a tocar para que también lo tengan ahí presente y puedan desarrollar. Hay entrevistas según los participantes. Una entrevista individual hace referencia a una entrevista en la cual solamente hay una persona y un entrevistador y pues ahí se desarrolla todo el contexto de la entrevista, se hacen las preguntas que se tengan que hacer, tanto el entrevistador como la persona que está siendo entrevistada. Las entrevistas en grupo, por lo general, son cuando hay un proceso de selección y hay muchas personas y se quiere como agilizar ese proceso o también se quieren evaluar los comportamientos de las personas en grupos.
Entonces aquí, ahí pueden haber diferentes entrevistadores o un entrevistador y un grupo de personas o muchos entrevistadores y pues también varias personas al mismo tiempo. Aquí recomendación de las entrevistas en grupo, siempre sean ustedes mismos. A veces uno tiende a sentirse opacado porque tal persona tiene más experiencia, tiene más dominio en ese programa o cumple quizás un poquito más con el perfil. Pero créanme que si ya han llegado en la entrevista es porque han identificado algo positivo en ustedes. Entonces es ahí en el momento de ser ustedes mismos, no opacar al resto de las personas, sino hablar desde su experiencia, desde las fortalezas que ustedes tienen para la aplicación de la vacante, pues a la cual están presentando la entrevista. Las entrevistas en panel hacen referencia a cuando el candidato se enfrenta a las preguntas de varios entrevistadores. Entonces hay una persona que está siendo entrevistada, por ejemplo, por el equipo de talento humano, por el jefe inmediato y por el gerente comercial. Entonces ahí prácticamente se evalúan como los 3 procesos que habría dentro de las fases del proceso de selección y ahí se hacen todo tipo de preguntas. También están las entrevistas encadenadas, que esas pues hacen referencia a cuando hay, o sea, estas son similares a las entrevistas del panel, pero el candidato es tratado por varios entrevistadores en distintos momentos, es decir, el mismo día puede tener la entrevista con recursos humanos, a la siguiente hora tiene la entrevista con el jefe y a la siguiente hora tiene la siguiente entrevista, pues dado el caso de que así esté establecido. Esto lo establecen, cómo se determinan este tipo de entrevistas, pues ya va a depender de la organización, de la cultura y también de cómo tengan estructurado cada una de las empresas, pues las fases del proceso de selección. Adri, aquí en estas entrevistas encadenadas, la sugerencia es que sean muy coherentes con las preguntas. Los diferentes entrevistadores les pueden hacer las mismas preguntas o de una manera diferente y la respuesta debe coincidir. No vayas a decir cosas a un entrevistador que al otro le choquen o vayan en contravía. Sí, ahí Cris, creo que la presentación ahora sí, que se estaba cortando. Según la estructura, existen entrevistas estructuradas, que es cuando la persona que los está entrevistando ya tiene una serie de preguntas y las tiene estructuradas y son las preguntas guía o que les permiten hacer a ustedes. Este tipo de preguntas no suelen ser muy utilizadas, sino para aspectos muy específicos, porque suelen ser preguntas cerradas. ¿Estás disponible para viajar? ¿Sí o no? Entonces, ¿o tienes hijos? ¿Sí o no? Se utilizan estas tipos de preguntas, pero ya para aspectos específicos. También están las entrevistas no estructuradas, que ya se indaga como que se deja a rienda suelta la entrevista por parte de las dos personas o del grupo de personas que estén, ya se indagan un poquito más aspectos personales, aspectos de la experiencia laboral, si tienen situaciones familiares que puedan contar, logros, proyectos, entonces aquí ya va a ir más enfocada en esta parte y va a depender de la pregunta. Si uno le hace una pregunta y pues es interesante, ahí surgen muchísimas más preguntas. Y están las entrevistas mixtas, que es la combinación de las dos anteriores, tanto de la estructurada como de la no estructurada, y pues juntas se complementan para llevar a cabo el proceso de la entrevista. Cris, ahí yo se está cortando cuando como está presentando totalmente se corta un poquito debajo. Bueno, ahí ya se ve bien. Ahí ya se está viendo. Sí, allá, es que se ve como el panel abajo donde están No sé las por qué. aplicaciones de computadora. Mira. Bueno, también hay entrevistas según el objetivo, es decir, entrevistas de competencias, que son las entrevistas más comunes como los assessment center, que eso ya hacen referencia directamente a evaluar las competencias que tú tengas y que sean requeridos para el cargo. Cuando nosotros estamos en un proceso de selección, los reclutadores tenemos unas competencias que tenemos que evaluar y las cuales tiene que cumplir pues la persona que vaya a ser contratada. Entonces se les hacen una serie de ejercicios y de preguntas para evaluarlas. Por lo general estas entrevistas de competencias son grupales porque se evalúan primero trabajo en equipo, comprensión y seguimiento de instrucciones. También se van a evaluar las habilidades de comunicación,
porque existen diferentes tipos, pero si estamos aplicando un cargo comercial, lo más probable es que nos digan, véndeme por este resaltador de la forma más innovadora, es decir, olvida que es un resaltador y véndeme esto como una herramienta de trabajo. Entonces tú tienes ahí que acudir a tu creatividad, a tus habilidades comunicativas para poder desenvolverte pues correctamente en estas entrevistas. Las entrevistas de tensión pues están como muy relacionadas también, pero hacen preguntas muy difíciles de casos. Entonces hay una estructura en un caso, puede que se dividan y sean grupales también, y se les dan a las personas diferentes situaciones en diferentes contextos para que lo puedan resolver. Cuando hablamos de tensión es porque de verdad causan tensión, te hacen preguntas de tus valores, de tus creencias. ¿Qué haces si un cliente te pide a ti que falsifiques un documento? ¿Lo haces o no? Entonces ahí vamos también a indagar todo esto. Y entrevistas de creatividad, que son muy similares también a las entrevistas de véndeme el producto, o mira si, por ejemplo, estamos en un espacio de entrevista virtual, ¿cuál es el objeto con el cual tú te identificas y por qué? Entonces, no es con la flote o... Sí, Creo pues, que se está parando el internet tuyo. Ok. Bueno, aquí igual Adri ya estaba terminando el tema de los estilos de entrevista. Ahora pasamos al segundo punto y es, ¿qué debo hacer antes de la entrevista? Por supuesto, tengo que preparar. ¿Ahí me están escuchando? sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, señora. Sí, La estamos. ok, muchas gracias. Es que vi Bueno. que se quedó todo como parado. Muchas gracias, sí, ya me di cuenta que me están escuchando. Entonces, ¿cómo me debo preparar antes de esta entrevista? ¿Qué debo preparar? ¿Qué debo organizar? Entonces, vamos a hablar y a enfocarnos en las entrevistas presenciales. ¿Qué debo enfocar en la entrevista? Primero, antes de la entrevista, investigue dónde queda la ubicación, la oficina. Si son oficinas, cómo llego de mi casa hasta allá, si me han citado en un hotel, en un coworking, en un espacio colaborativo como ahora se realiza o en algunas ciudades donde la empresa no tiene oficina, pueden citarte en un hotel. Lo importante es que tú identifiques que existe el lugar donde te citaron y por supuesto si es en un hotel no te deben hacer una entrevista en una habitación, debe ser en un salón, en el lobby del hotel o de pronto hasta en el restaurante, pero por supuesto no debe ser en una habitación. Sin embargo, si ustedes van en algún momento a una entrevista a un lugar que sea un hotel, infórmenle a alguien de su casa para que ellos sepan que ustedes van a estar ahí. Siempre investiguen cómo llegar y por supuesto hay que llegar a tiempo. Tome nota del nombre del entrevistador, la empresa, el número del contacto. Si usted de pronto tiene alguna situación que no le permite llegar a tiempo o no le permitió llegar a la entrevista, usted tiene la opción de llamar y decirle, mira, tuve esta situación, pero estoy muy interesado en hacer el proceso. Si estás en otra ciudad y te citaron en un hotel o en un espacio colaborativo, también puedes tomar la información para avisarle al entrevistador que tú ya llegaste al lugar. Confirma la cita. Si el empleador confirma la cita por correo electrónico, confirmen, contesten absolutamente todo. Siempre estén atentos a responder todas las solicitudes que hacen por correo electrónico o por WhatsApp o a su teléfono celular. A veces nos envían hasta links para diligenciar alguna información antes de la entrevista y no nos damos cuenta y llegamos y eso pues es una mala imagen para ustedes. Investigue sobre la empresa. No vayan nunca a una entrevista sin saber la empresa dónde está, de qué se trata, cuál es su misión, su visión. La mayoría de las empresas ya tienen una página web y si no tienen página web, ustedes pueden buscar por sus redes sociales. Averigüen, investiguen los proyectos, si ha ganado premios, en qué países están, qué cosas están haciendo. A veces ellos muestran mucho de su cultura a través de las redes sociales. Investigue también quién es la persona con la que usted se va a entrevistar. Uno ya puede googlear a la persona y ahí encuentra información de ella. Por lo menos una foto para que usted identifique quién es la persona con la que se va a entrevistar.
Por supuesto, revise su hoja de vida. Aunque ustedes dirán, pero ¿para qué la reviso si ya me llamaron a una entrevista? Es porque ellos ya tienen mi hoja de vida. Por supuesto que ya la tienen. Sin embargo, usted tiene que ser prevenido. Uno, tener presente su hoja de vida, porque debe tener estructurada la información que escribió en su hoja de vida. Debe saber el orden cronológico, las fechas, los nombres de las vacantes. Esa información le da seguridad a usted. Entonces, revise su hoja de vida para saber qué fue lo que incluyó, qué información tiene, para no caer de pronto en errores en el momento de la entrevista. Carmen Cristina nos menciona en el chat que sí, eso es muy importante para no caer en empresas que no existen o que pueden ser falsas. Exactamente, Carmen Cristina, muchas gracias por tu participación. Así es, tienen que revisar en dónde los están citando. Bueno, con gusto. Lleven siempre, gracias, lleven siempre un esfero de tinta negra o una libreta o algo donde anotar o en su celular. ¿Para qué esto? Uno, hay muchas empresas que ahora con todos los protocolos de seguridad hay que diligenciar algún formato, hay que diligenciar algún formato de ingreso o firmar alguna planilla o simplemente para que usted tome nota de cosas que le parecen interesantes de la empresa, de las preguntas que le han realizado, de pronto de los casos que lo ponen a resolver. Entonces, tenga algo con que anotar. Por supuesto, siempre lleve su hoja de vida a la mano, ya sea en su celular, en el correo electrónico, pues ya digamos que por ayudar al medio ambiente, uno nunca no está pidiendo hojas de vida físicas porque es mucho más fácil o que tú las subas a un portal o que tú la mandes por un correo electrónico. Sin embargo, ustedes tienen que ser previsivos y por favor lleven su hoja de vida en algún dispositivo que si el entrevistador o reclutador por alguna razón te dice, oye, no la encuentro o no la tengo o necesito entregársela al gerente que está aquí, se la puedes enviar por WhatsApp pues, o envíamela, tú la puedas enviar rápidamente. Cuando vamos a hablar de una entrevista virtual, antes son, digamos que de alguna manera hay una diferencia. Primero tienes que preparar tu entrevista, ¿sí? Tanto para la presencial como para la virtual, prepararla implica revisar tu hoja de vida, mirar las fechas, estructurar las respuestas a unas preguntas frecuentes que te las vamos a mencionar ahora. Recuerden que las personas que quieran participar, prendiendo su cámara y habilitando su micrófono para hacer una simulación de una entrevista, aquí podemos hacerlo. Entonces, para que estén atentos a contestar ahora y estar dispuestos a abrirlo. Cuando es una entrevista virtual, antes de la entrevista también debes atender aspectos técnicos. Aquí no tienes que pensar cómo llegar al lugar, porque por supuesto va a ser virtual, pero sí debes tener presente cosas como en qué equipo voy a realizar la entrevista. ¿Es un portátil? ¿Está con carga? ¿Tengo la batería? ¿Funciona el audio? ¿El video? ¿Es un computador de mesa y donde llega bien el internet? ¿Hay una buena conexión? ¿El programa que necesito lo tengo? ¿Tengo un plan de datos? ¿Sí? Hay que revisar todo, hasta el espacio físico donde yo voy a realizar esto. ¿De acuerdo? Entonces, antes de la entrevista debes revisar eso. También prepare el espacio donde usted va a realizar la entrevista. Hay estudios que muestran que el 60% del tiempo en el que estamos en estas entrevistas o videoconferencias, las personas están viendo lo que hay detrás del otro. Entonces, eso significa que ustedes están viendo la pared y el pedazo de puerta que hay aquí. Pero en una entrevista usted necesita ser el centro de usted, que se fijen en usted y no en lo que hay detrás. Y por supuesto, si lo que hay detrás es un desorden, no se ve bonito o está contraluz y no se ve usted, entonces escoja el espacio y eso lo tiene que hacer antes de revise, mire la luz, cuál es la que más le funciona a usted. Que si usted está en su habitación, porque ahí es donde usted trabaja, que no se vaya a ver la cama, por favor. Traten de ubicarse de tal manera que se vea, así sea una pared blanca, es lo mejor que se puede hacer. Entonces, que todo se vea ordenado y que el espacio sea
un espacio agradable para la persona que va a estar conectada. Por supuesto, verifique cuál es la plataforma en la que va a tener la entrevista. Ahora hay muchas plataformas, casi que a todos nos ha tocado aprender a manejarlas todas. Zoom, Teams, Google Meet, Webex, la que sea que utilicen, es importante que ustedes antes de ingresen, generalmente uno las puede descargar gratuitamente, que ustedes sepan cómo poner el nombre, que no vaya a aparecer el usuario de su hijo, de su hermano, de su papá, que aparezca su nombre, que usted sepa cómo habilitar el micrófono, la cámara, cómo enviar un link o un archivo. Eso puede ser parte del proceso de cómo usted resuelve rápidamente, cómo usted utiliza la tecnología, y esa es una manera de medir qué tan bueno es usted con el uso de ellos. Por supuesto, antes de la entrevista también debo preparar el vestuario. Esto aplica para los dos tipos de entrevista, tanto presencial como virtual. Recuerden que lo que uno se pone es lo que va a reflejar de sí mismo, y es lo primero que ustedes ven cuando llegan a una entrevista. Entonces, las recomendaciones en términos del vestuario para una entrevista de los hombres es: si usted tiene barba, si usted usa barba, por favor que esté bien arreglada, que no vaya a estar sucia, que esté adecuadamente. Los zapatos limpios, eso aplica para mujeres y hombres. Si me tocó caminar, si llovió, porque por ejemplo yo que estoy ubicada en Bogotá, ahora están cayendo unos aguaceros terribles, llovió y estoy embarrada, con anticipación debo llegar, entro al baño y me limpio. Hay que anticiparse a esas cosas y llegar perfectamente. Por supuesto, las uñas limpias, las uñas cortas, no fumar antes de la entrevista, el olor a cigarrillo o de pronto tomar tinto o algo que genere ese olor en la entrevista, pues seguramente no va a ser bueno. Y por supuesto, no usar gafas oscuras, esto aplica para los dos. Uno cuando llega a una entrevista, pues si tiene sus lentes porque no ve o porque lo requiere para la visión, los utiliza, y por supuesto que estén limpios. No vayan a llegar con esos lentes que se le ven todo lo sucio. Y para las mujeres la recomendación es vestuarios con colores neutros. Esto también aplica para los hombres. Traten de no irse tan llamativos, pónganse algo que de verdad vaya acorde con ustedes. A veces uno siente que las personas se ponen, nunca usan un saco, una corbata, alguien les presta el saco o alguien les presta los tacones o una falda y se sienten incómodos. De por sí una entrevista es estresante, como lo mencionábamos ahora. Váyase tranquilo, váyase relajado, que usted se sienta cómodo con lo que va, no acartonado. Por supuesto puede hacerlo desde un color neutro, una blusa blanca o una camisa. Si no tiene corbata, que ahora la cosa es mucho más informal, se puede ir con un saco, sin corbata, una camisa, una falda adecuada o un pantalón, ¿sí? Busque, que ahora en internet hay muchas maneras de uno mirar cuál es el estilo para ir a una entrevista, pero lo más importante es lo que usted quiere reflejar con ese vestuario, con esos accesorios, con ese peinado, con ese maquillaje, pero que se sienta usted. Por supuesto, el cabello limpio y bien arreglado, que el maquillaje sea suave para las mujeres, para ambas partes, por favor, no entrar mascando chicle, absolutamente no es adecuado, y por supuesto las uñas arregladas. Si usted no se maquilla o si usted no se pinta las uñas tampoco, pero pues que estén arregladas, no necesariamente tiene que ser así. Lo importante es que usted se sienta cómodo. Bueno, no sé si hay algunos comentarios en el chat, si quieran hacernos algunas preguntas. Estas son, digamos, tips y temas muy puntuales para que podamos ir ahondando en el tema de ya el desarrollo de la entrevista. Sí, continuamos entonces y ya van habiendo preguntitas, las vamos a ir resolviendo. Pero en el desarrollo de la entrevista también es importante tener aspectos muy importantes para que sea una entrevista triunfadora, para que desde el primer momento cause un impacto positivo y también puedan como avanzar en las fases del proceso de selección. Entonces vamos a ver cuáles son. Llegar a tiempo, si la entrevista ya sea virtual o presencial, siempre es importante uno conectarse unos minutos antes. Si es virtual, si es presencial, llegar unos 10 minuticos antes de la hora citada para la entrevista es importante.
tratar con con respeto a las personas que hacen parte de la empresa, desde la vigilancia, si la señora de servicios generales le ofrece un café, un tinto, un agua, también ser respetuoso con esa persona, con los recepcionistas también. ¿Por qué? Porque desde que uno ingresa a la empresa se está evaluando a la persona y uno a veces como que no es consciente de eso, entonces por eso les traemos estas recomendaciones. Contar con disponibilidad de tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo se vaya a demorar, si la persona entró en una reunión y no ha salido, o si por el contrario, pues se retrasó en algún pendiente que tenía, o la entrevista se extendió más de lo que ustedes estaban presupuestados, entonces no pueden ir corriendo ni mirando el reloj cada rato. Entonces, si tienen varias entrevistas en el día, cítenlas siempre como con un lapso de tiempo pertinente para que puedan llegar a tiempo a todas y también estar el tiempo que se requiere adecuadamente en el momento presente. Saludar al entrevistador con mano firme, esto lo tenemos acá si el entrevistador le extiende la mano. Ahora por el tema del COVID y todo esto, pues ya se está volviendo a tener ese contacto, pero siempre se recomienda si la persona le extiende la mano, pues usted también extiende la mano con un saludo firme, eufórico, ¿cómo estás? Una sonrisa, una actitud positiva, también causa un impacto agradable en la otra persona. Saludar al resto de personas en una entrevista grupal, siempre decir buenas tardes, buenos días o buenas, ¿cómo están? O sea, saludar siempre porque, como les decimos, están evaluando absolutamente todo desde que ingresamos a la empresa. Y pues si están virtuales también, igual aplica. No tutee, si usted no es tuteado, no tutee, entonces es como más cuestión de respeto y de ver también cómo está desenvolviéndose la entrevista, el nivel jerárquico que tenga la persona también es importante. Por eso lo que decía Cris, ¿quién los va a entrevistar? ¿Qué tipo de persona? Ya buscaron en LinkedIn, cómo más o menos ven en la foto qué es la persona, entonces ahí también se pueden ir haciendo una idea. Y cuidar la expresión facial y corporal. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en entrevistas virtuales solemos olvidar esto. El manejo de las manos, pues como no se ven, yo aquí estoy moviendo mis manos porque yo estoy hablando con ellas, no se ven, pero miremos siempre a la cámara. Yo sé que solemos mirar como la pantalla para verle la cara a la otra persona, pero es importante que se dirija nuestra mirada a la cámara para que se vea de frente. ¿Qué pasa? Que he hecho entrevistas y las personas miran mucho hacia arriba o no miran directamente o se están como tocando mucho el cabello las mujeres o los hombres, pues por ejemplo, bueno, eso aplica para todos hombres y mujeres, el uso de las manos no es el adecuado, sino que se ve más como a nivel del nerviosismo. Entonces aquí es importante porque miramos absolutamente todo, evaluamos todo, tanto cómo se expresan, pero también cómo son sus comunicación no verbal. Miramos también. Y aquí, perdóname que te interrumpa, iba a mencionar también que cuando estamos en una entrevista virtual, con respecto al vestuario, también es importante que ustedes se vistan de la cabeza a los pies. No den mensajes erróneos al cerebro cuando yo me puedo vestir de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, estoy en pijama y babuchas. Pónganse en modo entrevista. Pónganse en modo entrevista y denle mensajes adecuados al cerebro, porque si yo estoy diciendo una cosa y hago otra, es probable que pues no me sienta cómodo. Sí, aquí está Sandra ahora, levantando la mano. Sandra, si quieres, enciende tu micrófono y cuéntanos qué dudas tienes. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Tengo dos inquietudes. La primera es que yo tuve una entrevista virtual y antes de la entrevista se me ocurrió, o sea, nadie me había dicho ni nada, revisar el perfil de la persona que me iba a entrevistar por LinkedIn. Pero entonces cuando lo estaba revisando recordé que queda como el registro de qué personas le miraron a uno el perfil. Entonces a mí me dio pena. O sea, pero pues no lo expresé nada durante la entrevista, sino que yo dije, ay, no, yo poniéndome acá a revisar el perfil del que me va a entrevistar, pues qué pena, dirá que es que lo estoy como investigando o qué. Entonces no sé hasta qué punto eso sea bueno o sea malo. Eso es normal. Está bien, y uno como reclutador ya sabe que si que genera, ay, es el que tengo en la entrevista, está mirando quién soy yo. Eso está bien, eso pues no era el reclutador, era ya la entrevista con el jefe del área.
Con mayor razón, no hay ningún inconveniente, o sea, no les dé pena y por supuesto, LinkedIn deja ese registro, pero si yo tengo una entrevista con alguien, eso antes lo que te da es, oye, está investigando sobre mí, quiere saber más sobre mí y hasta de pronto hasta lo puede mencionar en la entrevista, decirle, me di cuenta que viste mi perfil de LinkedIn. Y claro, tú ahí puedes aprovechar ese espacio para decir, claro, es que a mí me gusta conocer a las personas, yo investigué sobre ti, miré cuál era tu perfil para pues no llegar como tan perdida en la entrevista. Está perfecto, o sea, no crean que eso es malo, eso es antes es muy bueno. Bueno, la segunda pregunta que tenía, ahorita hablaban acerca de la forma de saludar, que saludar con de mano a todas las personas que están ahí presentes, pero ahorita eso ya no cambió con respecto a la pandemia, uno ahí cómo hace. Sí, sí, ahí es como la sugerencia, si la persona extiende la mano, pues obviamente tú vas a darle la mano, ahora por COVID no, ese contacto de salud de manos, ¿no? Pero es una recomendación que damos si la persona extiende la mano. O sea, si te extiende, tú saludas eufóricamente, pero pues no es necesario saludar a todos tampoco de mano, solamente de pronto a la persona entrevistada si ella da la oportunidad y al resto si lo saludas, hola, buenas tardes o cómo están y en general puedes también como saludar. Ok, bueno, gracias. Efectivamente, de pronto no te dan la mano. Lo importante es que tú saludes con seguridad. Buenas tardes a todos y los miras. Si no, pues si hay mucha gente y no te puedes ir a pasar la mano porque efectivamente por temas de la pandemia, pues uno ya no se acerca a todo el mundo. Si alguien te extiende, como te dice Adri, la mano, tú le dices y lo miras. Ojo, hay que hacer contacto visual, si es presencial y virtual, con mayor razón. Contacto visual. Ya saben, los ojos del entrevistador están en la cámara, no en la pantalla. Entonces, en la entrevista hay que en momentos mirar más hacia la cámara que hacia la pantalla. No sé si tengamos alguna otra pregunta, Adri. Sí, nos dice María Camila que tiene una duda. Ella ha presentado 3 entrevistas con muchos filtros, nos dice, pero siempre, dice, llegó únicamente hasta la prueba del Assessment Center. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, ahí tendríamos que entrar a evaluar diferentes situaciones. María Camila, si la entrevista ha sido para un cargo comercial, ¿cómo han sido tus habilidades comunicativas? ¿Cómo te enfrentas ante esta situación de estrés? Porque es una situación que genera estrés estar delante de varias personas, tú compartiendo tu experiencia, haciendo un ejercicio que te genera también como tensión. Entonces, va a depender uno de lo que las personas estén evaluando, porque quizás tú sientas que cumplas con el perfil, pero quizás te falta alguna competencia que ellos consideren importante, de cómo te desenvuelves también en la entrevista y de cómo das como las respuestas y la comunicación verbal y no verbal que también manifiestes ahí. Pero va a depender de cada caso porque del cargo al que apliques, de las personas con las cuales estés como presentando la entrevista, quién te entrevistó, entonces tocaría evaluar individualmente para verificar cómo está ese proceso de la presentación del Assessment Center en ti o en general. Es de servicio al cliente, nos dice. Ok, ¿y utilizaron alguna metodología o solamente fue porque a veces utilizan juegos, estrategias o algo diferente y eso también pues se está evaluando durante la... Pero a veces también, y yo te lo digo por experiencia, nosotros tuvimos un cargo en el que hicimos un Assessment Center, era para un director de un fondo. Y nosotros teníamos un candidato que cumplía perfecto con nosotros como talento humano. El grupo de personas que definían escogió otro. Y aquí el mensaje es, lo escogieron por afinidad, porque el estilo de ella nos gusta más a nosotros como directivos que el de él, que también cumple, pero el estilo no. Entonces, ojo, cuando uno llega a ese punto, y te felicito porque si ya has llegado a ese punto es porque es atractivo tu perfil, tu hoja de vida está, digamos, llamativa y logras llegar hasta el assessment. El problema de los assessment es que ya la definición se da por cosas muy pequeñitas y generalmente el jefe escoge con el que hace más química, con el que hace más algún match, o el equipo escoge lo que es más valorado en la empresa. Entonces, no te sientas mal, seguramente lo estás haciendo de una manera adecuada. Lo que pasa es que revisa también, y ahora lo vamos a ver después,
¿qué podría yo ir mejorando de estos procesos? ¿Qué es lo que yo creo en lo que no me sentí muy bien y en lo que yo puedo avanzar en este tema? Bueno, creo que hay alguien que tiene la mano levantada. Sí, Claudia. Claudia, ¿quieres habilitar? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, Mi nombre es gracias, Claudia Claudia. Saní. Sí, es que yo tengo una duda, pues a mí me quedó una duda de una entrevista que me realizaron hace un tiempo y fue la siguiente manera. La entrevista fue como grupal porque éramos varios, nos citaron en un hotel con un salón, antes de la pandemia, lógicamente. Nos citaron en un hotel y se demoró prácticamente medio día esa entrevista porque fue con varias personas. Entonces resulta que nos pusieron a hacer un trabajo en equipo entre varios y luego nos tocaba exponer ese trabajo que, o sea, cada uno tenía que pasar a hacer una exposición y habían convocado a unos representantes de la empresa que habían contratado para que hicieran esa selección. Lógicamente, pues estaba un poquito más tenso el tema porque estaban ahí como los jefes que decían sí o no. Bueno, Sí. el caso fue que cuando me hicieron una pregunta, cuando yo ya conocí a las otras personas que habían entrevistado, pasaron a exponer, a mí me pareció una chica que se expresaba muy bien, tenía mucha fluidez. Entonces, a mí me preguntaron que en el momento que yo fuera que si yo fuera la que fuera a contratar, ¿a quién contrataría? Entonces yo pues tuve como la duda, yo le dije que a esa chica, pero yo después quedé como pensando porque dije, ¿será que hice mal? Porque es como yo no valorarme a sí misma, así como cuando uno escucha, por ejemplo, a los políticos o a las reinas de belleza y dice, no, es que la que voy a ganar soy yo, o el político dice, el que voy a ganar soy yo. Yo en ese momento no hice eso, yo dije, no, me parece que esta chica es la idónea, pero porque me preguntaron que a quién elegiría, entonces no sé si cometí un error ahí, quería como saber esa parte. En esos momentos, eso digamos que son esas preguntas trampa que hacen en las entrevistas. Pero esa pregunta que te hicieron es como la pregunta que nos mencionaron ahora de ¿por qué no te contrataría a ti? ¿Sí? Ojo, tú estás compitiendo por un proceso, por esa vacante y pues yo quiero que me contraten a mí. ¿A quién contratarías? A mí. No, diferente a ti. Ah, bueno, diferente a mí, contrataría a esta persona que me parece que tiene todas las características para la vacante por estas y estas y estas razones. Pero siempre son ustedes. ¿Por qué no te contrataría a ti? No me contratarías a mí si estás buscando a alguien que no haga la labor bien, que de pronto no tenga estos conocimientos específicos. Ahí sí no, pero yo tengo todo para poderlo hacer. O sea, recuerden, esto es una venta de ustedes y ustedes necesitan venderse, no se hagan a un lado, no. Esas son las preguntas trampa que a veces hacen para saber qué responde la gente. Y cuando tú dices, ay, a ella, ay, ¿por qué no, y por qué no a ti? No te sientes que eres capaz, o sea, empieza uno a hacer una cantidad de cosas como reclutador y que identifican este tipo de respuestas. Así es que esa es la duda. Sí. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar. Durante la entrevista. Sí, preparar tu inicio, una frase, es decir, o sea, ¿cómo vas tú a ingresar a la sala ya sea virtual o a la reunión? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Siempre manteniendo una actitud positiva o lo que decía Cris hace un momento de recordar el nombre de la persona. A veces no preguntamos eso del afán de que nos llaman, oh, mira, tienes entrevista tal día, por favor, preséntate a tal hora, no sé qué, y uno dice, bueno, pero ¿con quién voy a entrevistarme? No, oye, ¿con quién? ¿Cuál es el nombre de la persona con la cual me voy a entrevistar para que tú ingreses y digas, hola Adriana, hola Cristina, mucho gusto, mi nombre es Adriana, es un placer para mí estar hoy aquí en este espacio. Verifica la luz, o sea, que siempre se vean como que no esté a contraluz el espacio donde estés para que tu cara, si estás virtualmente, pues se pueda ver bien, se puedan ver tus expresiones faciales y toda esta parte. Y siempre una sonrisa al inicio, es importante conectar con la otra persona y sabemos que la sonrisa va a indicar muchísimo, entonces ingresemos con toda la actitud, con tranquilidad. Sabemos que es un momento de estrés, pero confiemos en nosotros mismos y eso nos va a permitir pues desarrollar estos aspectos
a conformidad y pues de la mejor manera. Memoriza el nombre del entrevistador, ya lo dijimos, es importante si lo investigaste en LinkedIn. Había una persona que decía sí, cuando LinkedIn es premium, ahí sí va a permitir ver quién vio tu perfil, pero del resto sí, si no, no se va a permitir. Igual si lo ven, ya Cris les dijo que no pasa nada, no hay ningún problema. Cuida tu expresión corporal, nuestros gestos, la forma en que miramos, la forma en la cual estamos moviendo nuestras manos, nuestros pies, cómo nos sentamos. O sea, ya hay mucho estrés, yo sé, porque uno va pensando en otras cosas, en que voy a responder si me preguntan esto y esto y esto, pero mantener quizás una actitud de tranquilidad nos permite a nosotros ejercer comportamientos que vayan acorde al momento. Si estamos en una entrevista virtual, no se logra ver quizás toda la expresión corporal de la persona, pero sí algunas cosas, lo de la mirada, si la persona se mueve mucho la cara, cuando le hacemos una pregunta parpadea mucho, entonces estamos mirando absolutamente todo, y si estamos presencial también, si mueven las manos, si mueven los pies, si, por ejemplo, el bolso lo tienen a un lado y están como muy pendientes del bolso, se nota desesperación, entonces ahí la recomendación es siempre también fijarse en toda esta parte de la expresión corporal. Bueno, y ahora sí llegó el momento, por fin llegamos a la entrevista. Bueno, quiero saber si hay alguno de los participantes que se quiera lanzar a participar en esta simulación de entrevista, por supuesto, para nosotros retroalimentarlo frente a las respuestas que dan y vamos avanzando. Si quieren, vamos con 1 o 2 personas que quieran participar. La idea es habilitar la cámara, el micrófono. Vamos a hacerle unas preguntas. Yo voy a ir tomando nota de qué es lo que contestan y después le vamos a retroalimentar. ¿Quiénes se animan? ¿Quién es la persona que dice yo me animo? Pueden levantar la manito o escribirnos por el chat también. Pueden levantar la mano, habilitar nos dice. la cámara, el micrófono para poderte ver. Necesitamos verte para poderte retroalimentar desde tu corporalidad también. Entonces, dale, Ángela Giraldo, dice yo, por favor, prende la cámara, habilita tu... Hola Cristina, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Ángela, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Creo que Carmen Cristina también se quiere apuntar. Entonces, bueno, vamos a empezar contigo. Ángela, cuéntanos de qué ciudad estás y qué estudiaste. Bueno, estoy desde Cali, yo soy economista de la Universidad San Buenaventura. Ok, Ángela, muy bien, pues bienvenida. Una Gracias. de las preguntas que sí o sí siempre te van a hacer, y esto es para todos, es ¿quién eres tú? Preséntate, ¿quién es Ángela Giraldo? Cuéntame cómo responderías a esta pregunta. Bueno, yo soy Ángela Giraldo, soy soltera, vivo con mi hermana. Mis papás pues ya fallecieron. Actualmente pues estoy buscando empleo. Hace 5 meses, después de 23 años de haber laborado en una misma empresa, pues me desvinculé. Y actualmente pues estoy retomando como el rumbo laboral y desarrollo profesional. Soy una persona ordenada, comprometida, responsable, totalmente entregada a lo que hago, a mi día a día. Soy una persona estricta en mis cosas. Precisamente soy una persona enfocada. Siempre busco la manera de poder solucionar los temas que se me vienen presentando en el momento. Y pues en este momento estoy buscando de nuevo retomar mi desarrollo profesional y laboral. Ya. Bueno, gracias Ángela. Te voy a hacer la retroalimentación. Sí, Esto claro. aplica para todos.
Pues claro, porque hoy la primera vez después de la universidad, imagínate. Pero bienvenida, bienvenida porque... Estoy como primípara. Exacto, estás como primípara y qué bueno que te hayas lanzado porque efectivamente tienes varias oportunidades de mejora. Cuando Gracias, yo pregunto quién eres, necesito que hagan de cuenta que este es su pitch personal. Como ustedes han escuchado que a los emprendedores les dicen, haga un pitch de su negocio y en 5 minutos véndalo para ver quién quiere invertir. Pues este es tu pitch, esta es tu presentación, esta es tu entrada. Tiene que ser súper segura, contundente, clara y además debe abarcar diferentes aspectos. No sé qué estudiaste, no sé cuál es el rumbo que quieres retomar porque no mencionas tu experiencia laboral. Me hablas de que tienes una experiencia de 23 años en una empresa, pero no me mencionas en dónde ni los cargos. Entonces, no sé, solo sé que eres una persona, y aquí hay otro mensaje. Empezaste con una muletilla. Bueno, yo soy Ángela Giraldo. Perfecto. Soy soltera. Tú no eres soltera, tú estás soltera. Ojo con eso. Tú no, yo soy mamá, eso va a ser para toda la vida. Yo soy economista, eso va a ser para toda la vida. Pero tú no eres soltera, tú estás soltera porque eso puede cambiar. Si tú lo quieres cambiar. Entonces, ojo con eso. O también cuando las personas dicen, yo soy una mujer, o sea, una mujer es como una señora por allá. No, yo soy Ángela y ahí lo hiciste muy bien, pero hay personas y una vez los retroalimento cuando dicen yo soy un hombre o yo soy una persona. No, tú eres y te tienes que apropiar de la respuesta. Miras hacia abajo, miras hacia un lado, te rascas aquí, te rascas acá. Miren que todas esas cosas uno como reclutador las ve. Entonces, y por supuesto, uno está pendiente de absolutamente todo. Entonces, ojo con el tema, uno tiene que verse muy equilibrado. Me hablas de que vives con tu hermana, uno estructura una respuesta contando quién soy, cuál es mi nombre, cuántos años tengo, si lo quiero decir, cuál es mi profesión, con quién vivo, soy casada, soltera, tengo hijos, me encantan las mascotas, bailo, juego fútbol, monto bicicleta, me encantan los drones, ayudo en una fundación. Cuéntame un poco más del ser humano que hay detrás de esta hoja de vida que yo estoy viendo, ¿sí? No te dedicaste a decirme que 23 años en una empresa, mi experiencia laboral ha sido durante 23 años en empresas del sector tal, haciendo tal cosa. Obviamente tienes que mencionar en lo que tú quieres trabajar y que está orientado a tu objetivo laboral. Algo que necesito que se te quite de la cabeza, y esto aplica para todos. Nunca en una entrevista ni en una hoja de vida vayan a decir que son ordenados, comprometidos, responsables y honestos. Es lo mínimo que yo espero de cualquier persona que yo voy a entrevistar, que sea comprometida, responsable, puntual y honesta. No lo tengo que decir porque eso yo ya lo tengo. Si cuando tú me mencionas que eres comprometida es porque tú cumples con el trabajo, entonces lo vamos a cambiar y vas a decir que eres orientada al logro. Vale. Si eres responsable, entonces que eres orientada a los resultados. Vamos a hablar en fortalezas desde las competencias laborales. No mencionen que son comprometidos, responsables, puntuales y honestos, porque eso lo dice todo el mundo y además lo mínimo que espera uno de cualquier persona. Tú tienes que hacer la diferencia, ¿sí? Y ahora más adelante vamos a hacer una pregunta donde ahí te va a ayudar, pero no es necesario que en esta pregunta tú te llenes de flores, simplemente menciona quién eres desde la parte personal, tu experiencia laboral, tu formación académica y esos gustos que tú tienes, ¿de acuerdo? Vale, listo, perfecto. Listo, vamos con otra pregunta para ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? Mis fortalezas, pues soy una persona orientada al logro. Soy una persona preocupada por la gente a mi alrededor, por mi equipo de trabajo. Soy una persona que me gusta cumplir los retos. Soy una persona retadora y reto a mi equipo de trabajo también. Soy una persona que me gusta ir más allá de lo que me están pidiendo. Básicamente eso, ya, con esas tres personas. Empezaste muy bien, orientada al logro. Aquí los invito a todos a que hagan una lista de todas sus fortalezas.
Uno a veces pide 3 fortalezas, que son como 3 o 4 máximo para uno decir en una entrevista. Lo que necesitan es saber y jugar con esas fortalezas. Uno tiene más de 3 o 4 fortalezas. Hagan una lista. Si ustedes no saben cuáles son sus fortalezas, háganse una prueba. En internet hay muchas pruebas gratuitas de fortalezas. Pregúntenle a las personas que trabajan con ustedes o que los conocen en qué son buenos. Pregúntense en las evaluaciones de desempeño que les han hecho o cuando los han retroalimentado. O piensen qué es eso que se les da fácil, eso que les gusta a ustedes, eso que sin pensarlo lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, cuando tú me dices preocupada por la gente, por mi equipo, yo más que preocupada por la gente, y si has tenido personas a cargo, pues tienes liderazgo. ¿Sí? Entonces, tienes liderazgo orientada al logro, dices retadora con mi equipo y voy más allá, o sea, que eres orientada a los resultados, al logro, te excedes en los resultados. Seguramente tienes impacto, influencia, seguramente puedes tener pensamiento analítico, estratégico, creatividad. Sí, miren que hay muchas competencias laborales que hacen que te veas diferente. No digan lo mismo, trabajo en equipo. Todo el mundo dice trabajo en equipo. Puedes decir trabajo colaborativo, orientación al detalle, ese tipo de cosas que hacen la diferencia en un proceso de servicio. Vale, Cristina, muchísimas y gracias. ojo con las muletillas. Esas muletillas le quitan fuerza a las respuestas. Vale. ¿Te gusta la información que te doy? ¿Te sirve? Sí, excelente, supremamente valioso. Ángel. Muchísimas gracias, por participar. Gracias. Bueno, Carmen, Cristina, si quieres vamos contigo, otras 2 preguntas y avanzamos. Sí. Hola, Carmen, Cristina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, cuéntanos en qué ciudad estás y qué estudiaste. Estoy viviendo en la ciudad de Bogotá y estudié contaduría pública. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué diría tu jefe que tú deberías mejorar? Pues hasta ahora pienso que no me ha ido muy bien y pues no creo que deba mejorar hasta el momento nada. Ok. Bueno, entonces, digamos que aquí es probable que tu jefe no te haya dicho nunca eso. Aquí los invito a todos a que piensen, cuando se han equivocado, ¿qué les ha dicho el jefe? Cuando le han hecho evaluaciones, ¿cuáles son esas oportunidades de mejora de sus planes de acción que han realizado? ¿Sí? Si no sabes o no tienes ninguno, piensen cuál sería eso, ¿sí? No lleguen a una entrevista sin pensar esa respuesta. Porque pues, seguramente tu jefe podría decir, mira, una respuesta podría ser, pues mira, mi jefe pronto te podría decir que yo no fuera tan acelerada, porque no todas las personas del equipo van al ritmo mío, a mí me gustan las cosas rápido y pues a veces como que termino como arrastrando al equipo, puede ser. Debes decir, ubícate en tus oportunidades de mejora, ¿sí? Puede que tu jefe no te lo haya dicho, pero puede decirte, tú puedes mencionar la respuesta desde la debilidad que tú tengas por mejorar. Y ojo, porque es importante saber una debilidad, porque yo necesito decir muy bien algo que no es bueno en mí. Si yo estoy aplicando a un cargo, por ejemplo, contaduría, donde yo necesito ser supremamente orientada al detalle, porque no se me puede pasar ningún valor errado, yo no puedo decir que no, es que yo para los detalles soy re mala, porque seguro ya ahí estoy descartada, ¿sí? O si quedo, voy a quedar haciendo un trabajo que me cuesta trabajo, que para mí no es fácil. Por eso uno tiene que buscar y tener claro su objetivo laboral desde las fortalezas que uno tiene, ¿sí? Entonces, ahí, si tu jefe nunca te lo ha dicho, aquí les invito a que pregúntense y si no, pregúntenle al jefe, oye, ¿tú qué pedirías que yo mejorara? ¿Sí? Y si no, respondan desde su oportunidad de mejora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, vamos con otra. ¿Cuál es el logro o reto más importante en tu experiencia académica para los que apenas van a empezar su experiencia laboral o laboral en tu caso? Fui coordinadora encargada en una institución educativa del área de publicaciones.
¿Y qué te tocó hacer? ¿Cuál fue ese reto que tuviste que... Bueno, tuve personas a cargo. En ese momento tuve que hacer evaluaciones para escoger una persona y dar informes de lo que yo hacía en ese momento, que eran trabajos de posgrados y especializaciones para docentes. ¿Y cómo te fue en esa labor, en ese rol? Me fue muy bien. Aquí, Carmen, cuando les hagan esta pregunta, les voy a invitar a que utilicen el método STAR. El método STAR es una metodología que utilizamos, uno, para enfocar la respuesta. A veces las personas se ponen a contar la historia y al final no cuentan lo más importante. O se quedan cortos, como en tu caso, que no me dices mucha información. Y recuerden, uno al reclutador le tiene que hacer las cosas fáciles. Si yo no le hago las cosas fáciles, él se aburre y me descarta, porque probablemente no me pregunte todo lo que necesita preguntarme o me corta y no me da el tiempo para decir. La metodología STAR lo que dice es la S de situación. Cuénteme el contexto. Entonces tú vas a decir, fui coordinadora en la universidad tal o en la institución educativa tal, fui coordinadora encargada. Situación. Cuéntame cuál es la tarea o la problemática que tenías que resolver. Era un cargo en misión porque la persona que estaba ya, no sé, se enfermó, se fue, cuenta un poquito, y el reto era la primera vez que tenía personas a cargo, tuve que hacer evaluaciones y además lograr el proyecto de posgrados, no sé, o cumplir las metas, o entregar un proyecto en tanto tiempo. Esa era la problemática. Las acciones, eso es lo más importante de la respuesta. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque ahí me vas a mostrar todas las fortalezas que tienes. Entonces yo tuve que hacer la evaluación, me preparé, investigué, aprendí cómo hacer la evaluación, cómo retroalimentar a las personas, hacer la evaluación de los posgrados, investigué y pedí una reunión con el decano, creé un comité de evaluación, conseguí nuevos proveedores. O sea, ahí cuenten en detalle lo que ustedes hacen y el resultado me fue muy bien, no es un resultado, me quedé ahí durante tanto tiempo, o esto me permitió pasar a otro cargo, o cuando llegó la persona logramos entregar ese proyecto completamente. Cuenta un poco más, a veces nos quedamos muy cortos en realmente en esos logros, y esta es la manera como tienes de venderte y demostrar muchas más cualidades que tú tienes. Listo, gracias. Sí, señor. Gracias, Karen. Que estés bien. Gracias por tu participación. Creo que nadie más nos ha informado y como ya nos estamos acercando ya estamos, son las 7:20, vamos a ir avanzando con otro tipo de preguntas. Otra de las preguntas que les pueden hacer es, ¿cuál sería tu contribución a la empresa si te contratamos? O puede ser, ¿por qué deberías ser tú la persona que yo contrate? ¿Desde dónde vamos a responder esta pregunta? Desde tus fortalezas. Mira, tú me contratas a mí y tienes una persona que va a cumplir con los resultados, una persona que va a liderar el equipo, una persona que puede perfectamente ayudarte a mejorar los procesos. Véndanse desde sus fortalezas. Ahora, por ahí en algún momento nos dijeron, me hicieron la pregunta de por qué no te debería contratar. Ya les dije la respuesta. No digan que no, pues porque yo no sé, o porque, porque no tengo todas las habilidades. Esto es una venta. No me contrates a mí si lo que necesitas es una persona que no cumpla con los resultados. Si lo que necesitas es una persona que no tenga estas cosas, pero tú ya sabes cuáles son los requisitos de la vacante y por esa razón te vas a vender de esa manera. María Camila nos pregunta, ¿por qué los reclutadores no te dan un feedback de por qué no pasaste? María Camila, porque resulta que se pueden, por temas a veces hasta de discriminación puede ser, ellos no se pueden comprometer diciendo por qué no lo hiciste. Sería fantástico que todos lo hicieran y te cuento que para nosotros es súper valioso cuando alguien está en un proceso de selección poderlo retroalimentar, porque la única manera que tiene la persona efectivamente de saber en qué falló para avanzar, pero las empresas y los reclutadores no se comprometen porque pueden generar situaciones legales para la empresa cuando la persona puede decir, no, pero ¿por qué si yo sí lo cumplo? O porque ellos tienen políticas internas de evaluación diferentes
y por eso no lo puedes, no te lo dicen, realmente no es tan fácil. Lo que yo te sugiero es que en el momento de la entrevista, cuando se acabe la entrevista, pregúntale, ¿cómo ves mi perfil para el cargo? Ahí en ese momento podría de alguna manera y de manera verbal decirte algo, pero nunca te van a decir por escrito qué fue lo que pasó o por teléfono. Entonces, para que lo tengan presente. Otra de las preguntas que les pueden hacer y que ha surgido después de todos estos procesos de pandemia que tuvimos fue ¿cómo manejas el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Debes tener claro cómo son tus horarios. Debes tener claro si tienes un espacio, si de pronto el trabajo es remoto porque vas a trabajar desde casa, pues que tú puedas dar respuesta adecuada de si tengo un espacio, tengo una buena conexión a internet, no tengo mucha gente, vivo solo, vivo con mis papás y ellos están allá mientras yo trabajo, estoy concentrado. La idea de preguntar esto es también entender un poco cómo es tu dinámica y si tú tienes espacios de concentración y por supuesto también de manejo de tu tiempo personal. ¿Qué haces cuando no estás estudiando o trabajando? Que ustedes en su respuesta puedan estructurar algo muy organizado. Mira, yo me levanto a tal hora, los fines de semana hago esto, voy a jugar, hago ejercicios, salgo con mi familia, voy al cine, me encanta esto, tenemos una finca, viajamos. Cuenten un poco de ustedes, pero estructúrenlo una respuesta que los venda bien, que los haga ver bien. ¿Cómo es tu espacio de trabajo en casa? Es probable que en esta pregunta hasta te pidan que muestres el espacio, en dónde trabajarías. Entonces, ten presente qué vas a responder o cómo lo vas a hacer, porque esto efectivamente es también para medir si tú tienes los medios para trabajar desde casa y puedes tener esa concentración adecuada. Y al final, casi siempre te van a hacer esta pregunta. ¿Tienes una pregunta? Y debes tener una pregunta. Siempre debes tener una pregunta. Y una pregunta puede ser, ¿cuáles son los retos de este cargo? ¿Qué esperan de este cargo en 6 meses? ¿Cómo, si trabajan desde la casa, cómo hacen seguimiento el jefe a estos cargos? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Cosas, por supuesto, que tú no encuentres en la página web. No vayas a preguntar cosas que en la página web o sea información pública. También podrías preguntar sobre el proceso después de esta entrevista. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿Sí? Eso lo puedes hacer. ¿Cómo miden el desempeño del equipo? A veces las personas les da miedo preguntar y tú recuerda que el proceso de selección es un proceso donde ambas partes se están evaluando. La empresa evalúa si tú cumples con los requisitos del perfil del cargo y tú evalúas si la empresa también cumple tus expectativas en términos de cultura, de salario, de funciones, porque si no terminas entrando a trabajar en un lugar que no te gusta. Bueno, aquí vamos ya terminando. Bueno, se acaba la entrevista, pero creo que tenemos preguntas, entonces las voy a revisar. A ver, yo tengo, ya me dieron nervios, dice Sandra. Sí, pero ya sabes cómo minimizar los nervios, prepara la entrevista. Aquí te estamos dando mucha información, igual en las guías que les van a enviar desde la oficina de egresados también van a tener esta información y van a tener la grabación de este webinar, así es que creo que lo más importante de todo este ejercicio es que ustedes ensayen grabándose, pídanle a alguien que le haga entrevistas, ya tienen las preguntas, siéntense a estructurar las respuestas, que sean muy vendedoras y ojo con las muletillas para que eso no le vaya a quitar fuerza a sus respuestas. Aquí alguien tengo otra pregunta, María Camila. Después de no pasar las entrevistas, no podré volverlo a hacer, sino hasta 6 meses después. ¿A qué se debe esto? Deben ser políticas de la empresa. No sé si lo tenga, si es una empresa del sector público, pero generalmente son políticas que tienen las empresas para los procesos de selección. Entonces, por eso no lo puedes hacer hasta dentro de 6 meses. Pero sí sería interesante que si no lo puedes hacer hasta dentro de 6 meses, pues que te dijeran cómo puedes mejorar o en qué fallaste. Listo, Adri. Cuando se finaliza la entrevista,
Sí, al finalizar la entrevista, ¿qué debemos tener en cuenta? Si es presencial, siempre despedirnos agradeciendo por el espacio, por la oportunidad y hacer como una frase de cierre de decir, me encuentro realmente interesado en el proceso, siento que soy la persona adecuada para la vacante y me motiva a continuar. Bueno, siempre como que cierren vendiéndose también. O sea, como le decía Cris, es un proceso donde nosotros estamos mostrando que contamos con las habilidades y los conocimientos para la vacante, entonces también ya sea virtual o presencial, pueden cerrar como con una frase de ese estilo. Nunca muevas la mano para despedirte. Esta parte de no mover la mano así, porque quizás no se ve muy bien, o sea, si estamos como en la virtualidad, no muestra como amigable, o sea, no se muestra amigable mostrar como la mano por la pantalla, entonces se recomienda no hacerlo. Y espera que el entrevistador se conecte. Puede que nosotros, listo, chao, pero quedó algo pendiente por preguntarnos o algo que nos quería decir últimamente el entrevistador y ya nosotros hemos finalizado la llamada. Siempre deja que el entrevistador sea quien finalice pues la reunión o la llamada. En este caso, pues si están virtuales y presenciales, estas son algunas de las recomendaciones que les damos. Aquí hay que tener en cuenta que si la entrevista virtual hay otros entrevistadores, seguramente ellos se van a quedar hablando sobre lo que opinan de ti, entonces ahí sí tendrías tú que colgar, pero te despides. Hasta luego, ya puedo colgar, muchas gracias por el espacio y te sales. Y si es presencial, también tener presente que cuando sales de la oficina de la persona que te está entrevistando, no vayas a hacer llamadas y a contarle a la mamá, al familiar o a alguien, ay, sí, es que esta señora o aquí me fue, no, se demoraron un montón, porque recuerden que desde que ustedes ingresan, están haciendo el proceso igual hasta que salgan. Entonces, espérense a salir, no se vayan a entrar al baño, a hablar por teléfono en el baño, porque han pasado situaciones que no son muy agradables. Entonces, hasta que no se cierre o se finalice la entrevista, ustedes se desconecten, no hagan ningún tipo de comentarios y menos si están todavía en la empresa. Bueno, ¿y se acabó la entrevista y ya no tengo que hacer nada? No. Después de terminar la entrevista, también te sugerimos hacer algo. Primero, evalúate, que era lo que estábamos hablando con Camila. Desafortunadamente los entrevistadores no te retroalimentan. Pregúntale, apenas se acaba la entrevista y te digan, listo, muchas gracias. Oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves mi perfil para el cargo? Me encanta esta, o sea, esa también es una manera de dejar la diferencia en el reclutador, que él se acuerde. Entonces, evalúense, revisen si pudieron grabar de pronto la entrevista, porque era virtual. Revisen cómo mejorarían su corporalidad, su expresión facial, las respuestas que ustedes estaban dando, cómo las pueden mejorar. Por eso, apenas terminen este taller o en estos días, los invito a que revisen las preguntas y estructuren unas respuestas adecuadas. También es importante que le envíen un correo de agradecimiento al reclutador al día siguiente o en la tarde, noche. Muchísimas gracias, Cristina, por el espacio en la entrevista. Me sentí muy bien, me encanta la empresa, me encanta la posición. Espero realmente poder cumplir con las expectativas de la empresa. ¿Sí? Eso hace la diferencia. Oye, qué interesante, se despidió, preguntó. Hagan algo diferente de lo que hace el común denominador de las personas. Y por supuesto, realicen un seguimiento al proceso. A veces las personas dicen, no, es que me da pena, uno debería llamar. Sí, deberían llamar, deberían escribir. Precisamente ese correo de agradecimiento les da la oportunidad para que la persona, que ustedes al final le digan, quedó atento a los resultados o al avance del proceso. Si no le contestan, ustedes tienen el número de contacto, llámenlo, escríbanle, pregúntenle, por supuesto, a los 8 días. No va a ser, denle un tiempo adecuado para que ellos puedan tomar decisiones. A veces los procesos se demoran mucho, a veces vuelven a empezar, a veces los jefes se demoran. Entonces sí es importante que ustedes por lo menos tengan información y cierren. Si él le dice muchas gracias, no fuiste el elegido, listo, cierras ese capítulo y sigues con tu búsqueda. Pero si no se cierra, tú quedas ahí todavía con esa expectativa de que ojalá me salga y de pronto pierdes la oportunidad de estar en otros procesos o la energía para hacerlo. Si ya sabes que no se dio, avanzas en el otro, que seguramente con la experiencia que tienes de este vas a hacerlo de una manera adecuada. Bueno,
Aquí terminamos toda la información que teníamos para ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir con nosotros. Estuvieron muy participativos, Adri, hoy. Sí, aprovecharon muy bien esta información que les estamos dando y esa es la intención, que siempre participen y que no se vayan con ninguna duda, porque esto es importante cuando estamos en búsqueda laboral. Entonces, así es. Chévere. Nosotros tenemos un formulario que queremos compartirles, además del el formulario que está compartiendo en la oficina de egresados, para que ustedes de asistencia y para que les puedan enviar la información. Tenemos una información para que nos colaboren en temas de evaluar, qué les parecen estos espacios, si les gusta, si esto les da, digamos, alguna información valiosa, porque precisamente para la universidad es importante. Entonces, Hola, buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? A los que no me habían escuchado, mi nombre es Amelia González, yo soy la coordinadora nacional de egresados. Primero que todo, Cristina, muchísimas gracias por la entrevista, todo estuvo súper chévere. A los que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias. En el chat estoy leyendo cosas que me gustaría que podamos responder en estos momentos. claro, Carmen dice, yo tengo una respuesta o un feedback, de pronto la puedo compartir para analizarle el por qué. claro. Sería interesante que escucháramos a Carmen a ver qué nos dicen. Y la segunda es qué responder cuando se lleva un largo tiempo de receso laboral. Entonces, como para que las tengamos en cuenta. Muchas gracias, Cristina. Y hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, ha ido? Amelia, bien, gracias. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Claro que sí. No sé si Carmen Cristina tenía la mano levantada, ¿era por eso? Dice, yo tengo una respuesta, un feedback, de pronto lo puedo compartir. Cuéntanos, Carmen, Sí, y ahora vamos con Jamie, que también tiene la mano levantada. ok. Es de un cargo interno que se presentó en la empresa donde yo trabajo y yo me presenté precisamente. Fue virtual la entrevista, entonces ellos me contestaron. Agradecemos su participación en la convocatoria interna para el cargo y queremos informarle que para el siguiente paso del proceso no continúa con nosotros. Sin embargo, queremos resaltar su excelente resultado en el proceso, lo que nos permitió identificar en usted grandes habilidades y competencias que de seguro se ajustarán más a un nuevo perfil que se requiere internamente. Si desea retroalimentación, lo esperamos en el área de gestión humana para acompañarlo en este proceso. Nuevamente, mil gracias por su interés, la dedicación y participación en el proceso. ¿Y te acercaste a recursos humanos y qué te dijeron? No, ese fue un error, o sea, no, porque es que estamos trabajando entre presencial y virtual y las reclutadoras están más virtual que presencial, entonces yo tenía o que llamar o que comunicarme con alguna de ellas y pues no lo hice, entonces ese fue mi error. Mira que ahí es súper valioso que una empresa te mande, primero te conteste que efectivamente no pasaste, ¿sí? Te agradezca y además te valore las competencias. ¿Qué puede pasar? Que de pronto tú estás sobrecalificada, o sea, estás por encima de lo que ellos están buscando. Cuando son movilidades internas, a veces el problema es que los salarios son diferentes. Entonces, aunque cumple la persona con el perfil, a veces internamente la empresa no tiene la posibilidad de aumentar o es muy alto el salario de la persona. No sé el contexto, por eso te doy como esas opciones. Pero, por supuesto, bienvenidísima al feedback. Ve, llama a la persona de recursos humanos y dile, cuéntame qué pasó para entender si es que mi perfil está por encima de lo que están buscando o ustedes tienen otro perfil en el que yo podría participar y lo que van a hacer es desarrollarte o darte una oportunidad diferente. Pero por supuesto, ahí tienes toda la puerta abierta para que llames a la de recursos humanos y le preguntes. Ahí te lo van a dar, porque ahí sí te van a dar la retroalimentación. Entonces, Listo, sí, aprovecha y recíbelo. listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más teníamos? Jamie, tú Sí, estás con la nos mano. preguntaban que sí, qué se explicaba cuando estábamos con mucho tiempo de receso, es decir, sin búsqueda de empleo.
Nos decía Sandra. Entonces, Sandra, sí. aquí habría que hacer varias preguntas antes de, efectivamente, no tuviste un contrato laboral con una empresa, pero estuviste haciendo otras cosas. Hay muchas personas que han creado emprendimientos, que han hecho consultorías, que han trabajado como independientes o freelance en algunas cosas. Si el espacio es muy largo, es importante que menciones lo que hiciste. También podrías mencionar, mira, me dediqué a mis hijos y realmente ahora me quiero activar nuevamente. Uno está viendo esto más frecuentemente, hasta en los perfiles de LinkedIn ya tienes la opción de colocar receso laboral. Entonces lo puedes mencionar, o si tuviste un viaje o te fuiste a trabajar a otro lugar, menciona, eso depende de realmente qué fue lo que pasó en ese receso laboral. Pero si has trabajado, si hiciste un emprendimiento como muchas personas con la pandemia, menciona eso fue un trabajo tuyo, así no sea una cosa que puedas certificar, sí puedes mencionar que estuviste ocupado. Y créanme que uno trabajar independiente, freelance o ser emprendedor, muestra una cantidad de fortalezas que ustedes no se imaginan. Entonces sí es importante que lo menciones. María Camila dice, allá aquí lo colocamos, no sé en dónde vamos. Jamie, cuéntanos. Hola, muy buena noche. Hola, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. La verdad es que muchísimas gracias por el espacio. Más que buscar la manera de poder ser contratada, lo veo más como por la parte de ser yo quien esté haciendo este tipo de entrevistas. Estoy como en el proceso de querer hacerme la especialización en recursos humanos, entonces me pareció pues ideal el taller. Muchísimas gracias, Jenny. Claro que sí, esto es de aprendizaje para todo proceso, tanto para los que van a buscar personas como para los que vamos a buscar a tener esa búsqueda laboral. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, aquí, ¿qué otros comentarios tenemos? Sí, nos están Sandra. preguntando. Hola, ay, qué pena ser tan preguntona. No, bienvenidas. Pero es que fíjate que esto es muy importante. A mí me pasó que yo tenía ya un viaje pago de una semana. Entonces, pues yo no contaba con esa oportunidad de empleo. Me había presentado varias veces, me había presentado entrevistas, todo. Y resulta que pasé. Entonces, pues yo estuve como en la encrucijada. Yo qué digo, o sea, el viaje se realizaba 2 meses después de que yo ingresara. Entonces uno allí, ¿cómo hace? Uno desde la entrevista menciona ese viaje que ya tiene pago o cómo hace. Sí. Porque pues afortunadamente, y pues ahí fue, a Dios gracias, se cruzó la pandemia y cancelaron todo lo del viaje. Entonces no hubo oportunidad pues de decir que tenía el viaje, pero sí quedé con esa gran inquietud, no solamente de pronto para viajes, sino otros planes que uno ya tenga antes de saber si está apto para esa oportunidad o no. Pues mira, ahí sí, lo mejor es que tú digas, ¿sí? Lo mejor es que tú digas, mira, cuando ya vas a avanzar en el proceso, cuando ves que yo voy a quedar y tengo esta situación, tú puedes mencionarlo. Hay casos en los que la gente dice, mira, yo estoy buscando una oportunidad de cambio, pero tengo un viaje que ya pago desde hace tanto, de tal fecha a tal fecha. ¿Sería algún inconveniente en que yo pudiera ingresar después de? Pero lo planteas desde el momento, o sea, lo dejas planteado. Claro, ahí está el riesgo de que ellos digan, sí te esperamos, pero si tu perfil se ajusta, si eres la persona adecuada, las empresas a veces lo hacen. Como también pueden decir, no, no te podemos esperar. Ya ahí tú decides si cancelas, si no lo haces, pues ya hay decisión tuya. Pero por supuesto, lo más importante es que lo puedas mencionar. Vale, muchísimas gracias de verdad por toda la información, muy, muy valiosa. Sandra, pues me alegro que te sirva la información para ti y para todos los que nos están dando las gracias por el chat. Muchas gracias a ustedes por su participación, por escucharnos. No sé, Jamie, si tengas la manito levantada porque se te quedó, porque tienes alguna otra pregunta. Recuerden que Adri les está compartiendo por el chat un formulario también con información que nosotros le suministramos a la universidad
para que puedan generar espacios, para que sepan cómo es, cuál es el estado de ustedes. Así es que muchísimas gracias a todos por participar y no sé si tengamos algún otro comentario o pregunta. No, ya nos estaban preguntando por el contacto de nosotros, ya yo lo suministré. Y pues nada, yo creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Perdóname, Adri, para los que están preguntando sobre las asesorías, efectivamente lo hacemos. Ya Adri les compartió el correo para que nos escriban y con muchísimo gusto estaremos en contacto con ustedes, revisando los casos y pues mirando cómo los podemos acompañar. Dentro de este programa, antes ya de despedirnos, decirles que hace falta una última conferencia, la cual obviamente esperamos nos acompañen. Y si pueden decirle a sus compañeros, a sus grupos, y si tienen algún grupo de chat en el cual puedan compartir esta información, se los agradecemos muchísimo. Así es, aprovechen estos espacios que la universidad da para ya se están dando cuenta de toda esa información valiosa que la universidad les está suministrando. Así es que, y por los comentarios que nos están dejando, pues están muy agradecidos por los espacios. Así es que aprovechen todo esto que la universidad hace para ustedes. Bueno. Asimismo, pues les recordamos que visiten la página de egresados en la página, el sitio web de la universidad para que puedan actualizar sus datos, para que conozcan la política de egresados, las ventajas que tienen pues a ser sanmartinianos y los convenios a los que tienen derecho. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristina. Gracias, Adriana. Excelente. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Que descansen.